Pero aún así, con lo que tengamos, vamos a tratar de sobrevivir. Yo tengo un contenido aquí de matemática que lo pude preparar en unos minutos. Como ven, lo mío es en Word, ¿no? Lo mío es en Word, tengo que incrustar videos, ya, para hacer un poco de refuerzo, porque la pizarra electrónica va a estar complicado de implementar. Ya, lo primero, números reales. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les pareció qué tal les pareció las pruebas diagnósticas? ¿Les parecieron correctas para su nivel, demasiado avanzadas, demasiado sencillas? Si son pertinentes o no. A ver, nadie quiere participar hoy. Andrea, Am, sí, no fue tan sencillo, pero sí, sí fue bueno poder intentar recordar otra vez las matemáticas. un poco intentar recordar, ¿cierto? Cosas tan sencillas que deberíamos. Pero bueno, este es un recomienzo, como quien dice, porque en sí la carrera no exige como un nivel de matemáticas a nivel de ingeniería tampoco, pero sí el manejo adecuado e inmediato, ¿no? Tener una ubicación espacial bien clara, un entendimiento numérico básico, digamos aritmético, no tanto matemático, sino aritmético, de saber ubicarse, ¿no? Saber resolver una sencilla operación, pueden ser ecuaciones de primer grado, puede ser una regla de tres, o sea, cuestiones que tienen que ver más por la cultura general que algún nivel especializado en matemáticas, ¿ya? Entonces, para eso vamos a aclarar algunos conceptos. Valeria no puede prender la cámara, no quieren dejarse ver hoy día, No sé, no se puede prender. Mi teléfono también está dañado, no sé. ¿ya? Debemos aclarar algunos conceptos con esta materia. Ya luego de haber, el primer paso era la prueba diagnóstica. Y sin ningún problema, la hemos realizado, se ha evaluado y se ha encontrado de que hay cuestiones que hay que refrescar, pues, ¿no? Hay cuestiones olvidadas que hay que refrescar, dejar unos conceptos claros y eso es lo que vamos a hacer. Ya nosotros, déjeme ver el contenido. Entonces nos vamos a basar específicamente al contenido, ¿no? Dentro de la unidad uno tenemos números reales. Les cuento que es bastante extenso, ¿ah? Por lo que la unidad uno ¿cómo es? A avanzarla lo más pronto posible. Porque son conceptos numéricos, ¿ya? Por ejemplo, números reales es el número general de números, número general conjunto, el máximo conjunto de números que contienen a los otros, ¿ya? Exceptuando los imaginarios. Representación decimal también vamos a armar una escalita. Operación entre números reales también, ya la conocen ustedes, que son las cuatro básicas y fundamentales. Desde ahí nacen las demás, a no ser que sean operaciones algebraicas, no solo con números reales, ¿ya? Relación de orden, expresiones algebraicas que ya tenemos, valor absoluto, lo que significa valor absoluto y valor relativo, ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones es igualdad, ¿no? De la palabra griega equal, de ahí sale ecuación. Y las desigualdades, o sea, las inecuaciones, ¿ya? Y luego las demás unidades, pero vamos a tratar sobre la unidad uno básicamente. Además, porque ya pasando el calendario tenemos, bueno, con ustedes pocas semanas. Tenemos, creo que ya les pasaron a ustedes también que el calendario va a ser hasta el 16 de junio, creo.
Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 semanas en sí, antes de tomar algún tipo de prueba. Vamos a armar unos conjuntos también para que, bueno, individualmente en este caso con ustedes. Vamos a mandar trabajo de investigación con temas determinados y los vamos a incluir acá. ¿Cierto? Voy a aprovechar este momento para eso. Calificaciones. Matemática. Y aquí les pongo, déjenme liberar esto aquí así. Ya. Aquí no son grupos. Ya. Y esta lista aquí así. Correcto. Vamos a manejarlo así, ¿no? Ya. Aquí vamos a poner el nombre de los estudiantes, tomándoles a partir de las asistencias que tenemos por acá. Ya. Listo. Entonces, ya no serían trabajos grupales, sino individuales. ¿Qué vamos a tratar en matemáticas? ¿Cuáles van a ser los temas de investigación? Déjenme corregir esto aquí. Ya. Vamos a tratar según el contenido. Las dos últimas unidades, ¿sí? Para la persona número 1, así lo vamos a hacer. Ya. El tema para trabajo de investigación para Andrea va a ser, déjame ver qué tan poderoso es acá. Ya. Matrices. Digo, razones. Razones y proporciones. Ya les voy a dar fecha, ¿ah? Razones y proporciones. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ya, Sí, profe. ya les voy a dar fecha. Para Yandri Liza. Eso de regla 3 lo voy a dar yo. Yandri va a dar matrices. Tipos de matrices, resolución, ejemplo y todo lo demás. Ya les voy a explicar. Valeria va a dar determinantes. Ya. Y Angie, Melissa va a dar sistemas de ecuaciones. ¿Qué hace, mi amor? Ya no está llorando. ¿Por qué se pone así? Ya comió.
Todavía no es que fui al baño y tengo calor. Tiene calor. Sáquese ese abrigo, pues. Sistemas de ecuaciones lineales. Correcto. Vamos a extender esto un poco para que se vean los temas. Ya, entonces, para Andrea, ¿qué fecha le ponemos? Para todas, mejor dicho. Para algún viernes, no, matemáticas 3 horas, un día miércoles. Para un día miércoles sería el 31 de mayo. No, más atrás. Deja ver, 7 de junio y 14 de junio. No, 31 de mayo está bien. Ya, todas para esa fecha, ¿no? Estamos manejando un tiempo cómodo de más de 2 semanas aquí. 2 semanas y 2 días. Prepárenlo bonito. ¿En qué va a consistir esto? En preparar un documento Word, así como más o menos yo les estoy presentando esto, ¿ya? Con conceptos y tipos, clasificaciones y todo lo demás, origen, historia y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con ese tema, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con ese tema. En este caso, para Andrea va a ser el tema de razones y proporciones. O sea, ¿quién fue el primer matemático que lo impulsó, que lo creó? ¿Ya? Conceptos, conceptualizaciones, ejemplo y también algún videíto descargado de resolución de los tipos de razones y proporciones que se pueden presentar. ¿Ya? Eso es en el Word. Eso me lo pasan a mí, ya voy a abrir en el Drive, la respectiva link Drive, para que suban la información. Y también en las diapositivas, que son las que ustedes van a utilizar para exponer, ¿ya? O sea, como quien dice, en el Word va la información expandida, todo lo que puedan poner. Y en las diapositivas van su material de apoyo en las presentaciones PowerPoint va el material con que ustedes van a intervenir, ¿no? A defender su tema. Correcto. Eso es para a partir del 31 de mayo, porque no todas van a alcanzar a intervenir el mismo día. Entonces, a partir de allá tenemos el 31 y luego el 5 y ya estamos terminando supuestamente máximo el 7 de junio. Está lindo. Correcto. Eso es en cuanto a matemáticas. Ya física, ya en la próxima hora lo hablaremos. Pero por lo pronto esos van a ser los temas para matemática. Ahora, vamos a lo nuestro. Números reales. Sí, necesito que me ayuden con la participación. A ver, Melissa, conceptualíceme entonces, ¿qué son números reales? Leo el concepto que está ahí. Sí, Ya, unidad 1, números reales y expresiones algebraicas. Números reales, números reales. Los números reales son cualquier número que corresponden a un punto en la recta real y pueden clasificarse en números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales. O sea, cualquier número que está comprendido entre entre menos infinito y el infinito. Los números reales son a ver, todos a ver, los a ver, un números, ratito aquí, un ratito aquí. El menos infinito y el más infinito. al Siendo, menos, siendo el punto central de la recta el 0, imaginemos que todos los números van sobre la misma recta. Miren que tienen dos flechas a la izquierda y a la derecha. Quiere decir que para la derecha son infinitamente positivos y para la izquierda son infinitamente negativos, teniendo como punto central el punto 0, ¿cierto? Toda esta recta
Toda esta recta, por eso se le llaman números reales, se representan con la letra R. Correcto, o sea que los números pueden ser o infinitamente positivos o infinitamente negativos. ¿Ya? Sigamos, Melissa. Creo que es Melissa. Los números reales son todos los números que encontramos frecuentemente, dados que los números complejos a ver, no se encuentran de manera accidental, sino que tienen que buscarse expresamente, se representan con la letra R. Correcto. Aquí hablamos con los números reales que se encuentran en cualquier operación matemática, a excepción de los números complejos que ya nacen del fruto de una operación matemática ya un poco más, un nivel de complejidad mayor, ¿no? Entonces, imaginamos la recta numérica con sus datos positivos a partir de aquí para la derecha, partiendo del 0 y con sus datos negativos. Ahora, entre número y número real entero, digamos, entre el 0 y el 1, existen valores también, ¿sí o no? Valores decimales, valores fraccionarios, por ejemplo. En positivo existe el 0,1, 0,2, 0,3, ¿ya? En decimales. En centesimales existen el 0,11, 0,12, 0,13. En milesimales existen el 0,111, 0,112 y así. Depende de qué tan exactos o el grado de especificidad que requiera la operación matemática. No sé si se me está entendiendo. Por lo tal, vamos a establecer una escala numérica aquí. Digamos que tenemos el 0, ¿no? El 0 en el centro, ¿cierto? Déjenme poner esto aquí. Ya, digamos que tenemos el 0 en el centro. Todo esto lo ponemos ancho de columna y escogemos 5. ¿Ya? Y formamos una especie de cuadrito, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos el 0 en el centro. Supongamos aquí. ¿Ya? Aquí tenemos un 1 positivo, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el infinito, ¿cierto? Acá, ¿qué tendríamos? Al lado izquierdo, ¿qué tendríamos? A ver, Menos. números negativos, ¿cierto? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Pero aquí estamos hablando de números enteros, ¿cierto? De números enteros. Ahora, si insertamos o nos ponemos más específicos en cuanto a numeración, ¿ya? Aquí pueden lógicamente surgir decimales y centesimales, siendo más exacto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el menos 0,1, ¿sí o no? Menos 0,1. Y acá tenemos el menos 0,2, ¿ya? Y aquí tenemos el menos 0,3, que son números reales que existen, ¿no? Y aquí seguimos hasta que llegamos al menos 1. Pero entre el 0,1 y el 0,2 negativo también podemos incluir, por ejemplo, ya siendo más exactos, el el menos 0,011, ¿sí o no? 0,11, ¿ya? Y aquí también pueden ser incluido el menos 0,12 y así, ¿cierto? ¿Ya? Miren, entonces cómo los números nos ayudan y cada uno es único, ¿ah? Tiene un valor único para el cálculo. Pero mientras más lo requiera la circunstancia de cálculo,
podemos ser más exactos. Por eso que en los exámenes, por lo general, a nivel superior, bueno, a mí me pedían hasta 3 decimales de exactitud en los cálculos. Pero para este curso vamos a tomar solo redondear a dos cantidades decimales. Tomando en cuenta el grado de exactitud. Aquí tenemos entonces el esquema de los números reales, que fue una de las preguntas, ¿no? Una de las preguntas que constaban en la evaluación, y vemos que los números reales es el conjunto general de números. ¿Sí o no? Conjunto general de números. Dentro de estos se encuentran los números racionales. Dentro de estos, los números enteros, lógicamente no son lo mismo porque hay un conjunto contenido en otro, ¿ya? Dentro de los números enteros están los números naturales. Fuera de estos 3 grupos y subgrupos están los números irracionales, que forman parte también de los números reales, vean. Está en el conjunto de números reales, pero se diferencian de los otros números de grupo. Ya vamos a ver por qué. Acá tenemos las definiciones de cada uno de los grupos de números. Entonces, espero que se haya entendido esta escala numérica dependiendo del grado de exactitud que necesitemos utilizar. A partir del 0 como número central. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a definir uno a uno los grupos y subgrupos que identificamos para este nivel. A ver, vamos, ¿quién estaba leyendo? Melissa. Vamos, Elisa. Vamos a la Dígame. clasificación, Elisa. Clasificación de los números reales. ¿Se me escucha? Sí. Me vine por acá porque hace mucha bulla. ¿Quién? Yo. Los trabajadores de allí. Clasificación de los números reales. Tal y como hemos visto, los números reales pueden clasificarse entre números naturales, enteros, racionales e irracionales. Ya. Los números reales pueden entonces clasificarse entre números naturales, enteros, racionales e irracionales. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de estos grupos de números. Sigamos, Elisa. Números naturales, perdón. Los números naturales es el primer conjunto de números que aprendemos de pequeños. Este conjunto no tiene en cuenta el número 0, excepto que se especifique lo contrario. 0 neutral. Expresión. La letra N representa los números naturales. Claro. ¿Y qué letra representaba los números reales, al conjunto general de números reales? Lo acabamos de ver. ¿Qué letra representaba el conjunto general de números reales? R. La letra R, correcto. La letra R, ¿no? ¿Ya? Sigamos. No podemos acordar de los números naturales pensando en que son los números que usamos naturalmente para contar. Cuando contamos con la mano, obviamos el 0. Lo mismo para los números naturales. Primer elemento es el conjunto de números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Enteros. Obviamos el 0, quiere decir que no es que no exista porque no lo contemos, ¿cierto? Pero no lo podemos representar con los dedos de la mano. Por eso dice, contamos con la mano y obviamos el 0. ¿Ya? Este es el número de conjuntos naturales. Lógicamente, dentro de estos están los decimales y los fraccionarios y todo. Números enteros. Sigue Laisa. Números enteros. Los números enteros son todos los números naturales e incluyen el 0. Y todos los números negativos. Expresión. La letra Z representa el conjunto de números enteros. Ya, entonces los números enteros están contenidos dentro de los números naturales. Miren.
Correcto, los números naturales están contenidos en ese subgrupo. ¿Ya? El ejemplo de algunos números naturales son, como yo les explicaba, partiendo del cero hacia la izquierda en la escala de la recta, nacen los negativos y hacia la derecha los positivos. Es una representación que puede o no puede ser siempre así, ¿ya? Pero se ha adoptado de que para la derecha son los positivos y para la izquierda son negativos. Les tocará quizás en algún problema alguna vez que esto no sea así, que por ejemplo que los positivos sean hacia arriba y los negativos sean hacia abajo. Depende de cómo se plantee el problema. Correcto. Sigamos aquí. Aquí estamos, ¿no? Elisa. Ejemplos de algunos, ejemplos de algunos elementos del conjunto de números enteros. No podemos acordar de los números enteros pensando en que son todos los números que usamos naturalmente para contar junto con sus opuestos e incluyendo el cero. A diferencia de los racionales, los números enteros representan enteramente su valor. Enteramente su valor, correcto. Aquí tenemos entonces, no tenemos decimales, ¿cierto? Solo números enteros. Vamos a los números racionales. Vamos a los números racionales, Elisa. Números racionales. Los números racionales son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y naturales. Entendemos las fracciones como conscientes de números enteros. Expresión. La letra Q representa el conjunto de números racionales. No podemos acordar de los números racionales pensando en que siendo fracciones de números enteros es racional, que el resultado sea un número entero o un número decimal, finito o semiperiódico. Ejemplo de algunos elementos del conjunto de números racionales. Aquí sí vamos a intervenir un poco en cuanto a la explicación. ¿Qué tal son en fracciones? ¿Ustedes manejan fracciones, no manejan fracciones? ¿Tienen clara la película de esto? Quisiera saber, aunque no estuvo contenido en ¿cómo es? En la prueba diagnóstica. Vamos a copiar este ejemplo aquí y lo vamos a trabajar a traspasar en nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Ya. Vamos a representar estos números, ¿cierto? Todos los números que están por encima de la línea de fracción se les llama numeradores, ¿cierto? ¿Ya? Y los que están por abajo se les llama denominadores. Eso es en cuanto a las fracciones. Ojo, eso es en cuanto a las fracciones. Aquí dibujamos nuestra línea. ¿Sí o no? Entonces se asume que para conseguir un número entero o decimal a partir de una fracción, el numerador tiene que dividirse para el denominador. Aquí le vamos a poner el símbolo de división, que es una fracción slash. ¿Cierto? Dividido. O sea, que el 8 se divide para el 2, el menos 7 se divide para el 5, el 2 se divide para el 3 y el 17 se divide para el menos 1. Pero hay que observar, que es algo importante, hay que observar el signo que está o en el numerador o en el denominador. Este signo, como no interfiere con una expresión matemática, no están combinados entre sí, sino que la coma nos dice que son números totalmente independientes, ¿no? Porque aquí entre los dos no hay ni un signo de operación aritmética ni matemática, ¿cierto? Entonces, 8 medios es un número definido, menos 7 quintos también. Y lo vamos a hacer, los vamos a resolver estos pequeños
problemita, ¿cierto? Ya, aquí lo vamos. Aquí buscamos calculadora. Calculadora. Y los vamos a dividir, ¿no? 8 para 2, ¿a cuánto sería entonces? Esto daría como resultado 4 enteros, ¿sí o no? 4 enteros. ¿Ya? Menos 7 quintos. ¿Qué nos tocaría dividir? ¿Qué número para qué número? Hola. No me están atendiendo, ya se me fueron. Aquí estamos. ¿Ya? El 7 se divide para el 5. ¿Y qué hacemos con el signo? Se multiplica, ¿no? Más por menos. 7 dividido para 5 es igual a 1.4. 1.4 ya nos arroja un número decimal. Y este signo se lo mantiene porque no tiene operación con ningún otro. ¿Ya? No se puede aplicar ley de signos porque este signo atañe a todo el número, al numerador y al denominador. Entonces la respuesta es un signo decimal. ¿Ya? Un número decimal. ¿Ya? Aquí, 2/3 igual. Dividimos el numerador, que en este caso es 2, dividido para el denominador, que es 3. ¿Cierto? Y nos sale un número decimal inexacto, más extenso todavía. ¿Ven? Que después de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, después de 15 puestos decimales o 15 lugares decimales ya se redondea a 7. Pero es igual a 0,6667, ¿cierto? ¿Ya? Mira que aquí el sistema lo redondea. ¿Ya? Y el símbolo, ¿qué símbolo, qué signo es? Este 2/3, ¿qué signo es? ¿Positivo, negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Positivo. ¿Ya? Y el 17 para 1, ¿qué dividimos? El numerador con el denominador. El numerador, que es 17, dividido para 1, que es el denominador, y nos sale también 17. ¿Positivo o negativo? Este signo del -1 atañe a toda la cantidad, a toda la fracción. Entonces es negativo. Negativo. Esas son las respuestas, ¿cierto? ¿Ya? Miren cómo, sin querer queriendo, hemos transformado una fracción a entero, una fracción a decimal, otra fracción a decimal y otra fracción a entero negativo. ¿Ya? Esa es la representación numérica, ¿no? Eso que no hemos visto representaciones algebraicas, solo estamos viendo de números reales. ¿Ya? Vamos acá. Números irracionales. Hasta ahora hemos entendido fácilmente lo que es la conceptualización de números reales, que se subclasifican en naturales, enteros y racionales. Vámonos a los irracionales. Vamos, Andrea. Números irracionales. Los números irracionales son números decimales que no pueden expresarse ni de la manera exacta ni de la manera periódica. Ya. La letra I. La letra I representa el conjunto de números irracionales. Si vemos los números irracionales en el esquema de representación, los números racionales están fuera, ¿cierto?
Sí forman parte de los números reales, pero no forman forma de los racionales. ¿Ya? Aquí entran los números infinitos, las respuestas negativas y todo lo demás. Sigamos leyendo acá. Nos podemos acordar de los números irracionales pensando en que son todos los números que no encajan en las clasificaciones anteriores y que también pertenecen a la recta real. Ejemplo de algunos elementos del conjunto de números irracionales. ¿Ya? Aquí tenemos entonces raíz de 3. ¿Podemos sacar o no podemos sacar raíz de 3? Sí, ¿no? Cierto. Déjame ver si tenemos raíz cuadrada aquí. No, no tenemos raíz cuadrada. ¿Ya? Pero raíz de 3 significa, a ver, déjeme copiar esto. Nos vamos a nuestro hojita de trabajo. ¿Ya? Raíz de 3 significa un número que multiplicado por sí nos dé exactamente 3. Un número, cualquier número real que multiplicado por sí mismo nos dé exactamente 3. Correcto. Vamos a descubrir entonces la raíz de 3. No nos da la operación aquí. Vamos a probar con 1.4 por 1.4. Nos da 1.96. Estamos lejos, ¿cierto? Vamos a probar con 1.7 por 1.7. El requisito es que sea multiplicado por sí mismo, ¿cierto? Por sí mismo. 1.76 por 1. Ya siendo un poco más exactos, ¿no? 309. Déjenme descargar acá. Déjame ver la calculadora científica. Aquí no está raíz tampoco. Está disponible para algunos nomás, no para todos. No están habilitadas. Ah, no están habilitadas. Debe decir si la instala. No, no la instala. Bueno, no hay opción. Ya, pero nos estamos acercando aquí, 309. Probamos con 1.75, ¿cierto? Ya, 1.733. Entonces, esa sería la respuesta aproximada de la raíz de 3, más o menos 1.733. Aquel número que multiplicado por sí mismo es de la respuesta, ¿no? La raíz cuadrada de 3. Pi, que conocemos que es un valor de 3,1416 y pico, con algunos decimales, ¿ya? Correcto. La E, que es un valor imaginario, y el teta, que es un valor angular, de un ángulo determinado. ¿Ya? Esos son los números irracionales que al igual tienen solución. Al igual todos tienen solución en matemáticas. ¿Ya?
Ejemplos de números reales. Vamos, Andrea. Ejemplos de números reales. En el siguiente ejemplo sobre los números reales, comprueba que los siguientes números corresponden a punto en la recta real. Números naturales, 1,2, 3, 4. Números enteros, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Números racionales, cualquier fracción de números enteros. Y números racionales. Correcto. Entonces aquí tenemos la recta. Todos estos valores irracionales también tienen su ubicación en la recta. Miren, aquí estamos hallando la raíz de 3, vean, 1,73,2, ¿cierto? Ya, el valor de pi que ya lo habíamos definido y el valor de la constante E, que es una constante de fricción. ¿Ya? Y todos están ahorita en positivo, ¿cierto? Porque no puede haber un pi negativo. El pi sí se exceptúa en la escala de la recta real. ¿Ya? Los otros dos valores tienen valor positivo. En el terreno de las matemáticas se llama dígito al número que se expresa a través de una sola cifra. O sea, esto es un dígito, esto es otro dígito, esto es otro dígito. ¿Ya? Y los números se componen de uno o más dígitos. O sea, cuando un número se compone de un solo dígito, el 3 ya pasa a llamarse dígito y número al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, un número puede componerse de uno o varios dígitos. Seguimos acá. Esto quiere decir, en la numeración decimal, los números dígitos son decimal. ¿Por qué? No porque tengan coma, sino porque tiene 10 símbolos. 10 símbolos en números arábigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 símbolos diferentes. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, se llama numeración decimal porque se utilizan 10 símbolos diferentes para representar cantidades o números. Vamos a las escalas numéricas. Esto ya lo habíamos visto en la práctica, pero faltó un poco la teoría. A ver, Valeria, ayúdenme con las escalas numéricas. Escalas numéricas. Las escalas numéricas largas y cortas son dos sistemas numéricos diferentes para la nomenclatura de valores superiores al millón. ¿Sigo? Sí. Escala corta. Se refiere a la escala... Ay, espere que no veo. A ver, se refiere a la escala en la cual cada nuevo término es 1000 veces mayor que el término anterior. En este sistema estadounidense, el término billón en inglés representa 1000 millones. 10 novenos. No es 10 novenos, es exponente, exponente 9. O sea, 10 a la novena. ¿Qué quiere decir 10 a la novena? 1 más 9 ceros, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Y aquí le ponemos punto, como ya habíamos definido. Y aquí ponemos comilla, ¿cierto? Comilla. Y aquí le tenemos cada 3 puestos un punto. ¿Ya? Entonces, en inglés no existen los 1000 millones, porque de aquí, de 1 millón a 1 billón, hay apenas 3 puestos. ¿Verdad? Son estos 3 puestos de aquí. Entonces, en Estados Unidos a este número no se le llama 1000 millones, sino billón. Billón. Y para el trillón son 3 números más y para el cuatrillón 3 números más. Escala corta. Ya lo habíamos definido, ¿cierto? Aquí. Esta es la estructura de la escala numérica en escala corta. ¿Ya? Los primeros 6 puestos son normales, igual que acá. ¿Ya? Estos 6 puestos son normales, unidades, decenas, centenas. Aquí 1000, aquí llega el punto de 1000, unidades de 1000 o de millar, que es lo mismo. Decenas de millar y centenas de millar, lo mismo, esos primeros 6 puestos son iguales en las dos escalas, pero ya cambia a partir del millón, ¿no? Del millón. Entonces, estas unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. ¿Ya? Por ejemplo, en inglés no hay 10.000 millones, 100.000 millones.
sino ya 1 billón, 10 billones, 100 billones, 1000 billones y así. Correcto, escala corta. Vamos a escribir un número que sería el 384 trillones en escala corta, ojo, en escala corta. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? Que los 6 primeros puestos de escritura, ojo, escribiendo de derecha a izquierda, ¿ah? Ya les había enseñado cómo resolver este problema, este tipo de ejercicios. De escribir numéricamente un número que viene textualmente. Estas 6 cantidades son lo mismo, ¿ya? Pero a partir del millón son 3 puestos nomás, no son 6 como en la escala larga, miren. ¿Ya? 384 trillones, 626 billones, 433 millones, 832.000, disculpe, 832.795. Es una escala que no reconocemos, ¿no? Que no la utilizamos. Se nos parece rarísimo, ¿no? Porque la escala que nosotros utilizamos acá es la escala larga. O sea, para cada comilla deberían haber aquí 3 ceros y aquí también, ¿no? Correcto, así, ¿no? ¿Ya? Así, ¿no? Y acá también sería 3 ceros más. Así deberíamos utilizar nosotros en escala larga, o sea, lo que conocemos toda la vida. Que después del millón sigamos utilizando 6 puestos, 6 lugares. Escala larga. Están llamando. Escala larga. Sigamos. Escala larga. Sí. Se refiere a un sistema de nombres numéricos. Fue creada por el matemático francés Nicolas Chuquet. No sé cuál será ese siglo. Siglo XV. Y La X es el 10 y la B es el 5. Sumando 10 y 5, 15. Siglo XV. En el siglo XV está basada en potencias de 1 millón, tal que 1 billón es igual a 1 millón de millones y 1 millón Al cuadrado. 1 millón al cuadrado. elevado Sí. al cuadrado. ¿Ya? 1 millón tiene 6 ceros, ¿cierto? Y 1 millón, 6 ceros por 2 son 12 ceros. ¿Ya? Esa es notación científica, ¿cierto? ¿Ya? Este sistema de escala numérica larga se utiliza en Europa continental y en América hispanohablante. ¿Ya? Lo mismo que acá, ¿no? El mismo número, pero mucho más largo. Mira. 15.930 y pico, bla, bla, bla. Y lo tenemos así, ¿no? Vean, para las cantidades por debajo de cientos de miles son 6 puestos, para millones son 6 puestos más, para billones son 6 puestos más, para trillones 6 puestos más. Y para cuatrillones también 6 puestos más. ¿Ya? Esa es la diferencia. Vamos a ver el videíto que no lo he incluido aquí. Este está muy bien explicado. ¿Cuántos ceros tiene 1 millón? Si esta pregunta se hiciera en estos países, la respuesta sería la misma, 6 ceros. Y el número 1 con 6 ceros en notación científica se puede escribir en esta forma abreviada como 10 a la 6. Sin embargo,
Si la pregunta fuera, ¿cuántos ceros tiene un billón? Obtendríamos distintas respuestas. En México, un billón es el número 1 con 12 ceros, es decir, 10 a la 12. En Estados Unidos, un billón es el número 1 con 9 ceros, es decir, 10 a la 9. Y en el caso de Canadá, en la región donde se habla francés, un billón es igual que en México con 12 ceros, mientras que en la región donde se habla inglés, un billón es igual a 10 a la 9, es decir, igual que en Estados Unidos. La razón de estas diferencias es que existen dos escalas numéricas, las cuales veremos a continuación. Cada país en el mundo utiliza una escala numérica para nombrar y escribir los números, siendo estas las dos principales escalas. En la escala numérica larga, a un millón se le agregan 6 ceros más para expresar un billón, 6 ceros más para expresar un trillón, 6 ceros más para expresar un cuatrillón, 6 ceros más para expresar un quintillón y así sucesivamente. En la escala numérica corta, a un millón se le agregan 3 ceros más para expresar un billón, 3 ceros más para expresar un trillón, 3 ceros más para expresar un cuatrillón, 3 ceros más para expresar un quintillón y así sucesivamente. Aquí podemos observar que en la escala numérica larga, un millón tiene 6 ceros, un billón 12 ceros, un trillón 18 ceros, un cuatrillón 24 ceros, un quintillón 30 ceros y así sucesivamente, mientras que en la escala numérica corta, un millón tiene 6 ceros, al igual que en la escala numérica larga, y aquí empieza la diferencia. Un billón en la escala numérica corta tiene 9 ceros, un trillón 12 ceros, un cuatrillón 15 ceros, un quintillón 18 ceros y así sucesivamente. Mire que es diferente, ¿ah? Cada escala de millón, en la escala numérica larga se toma 6 puestos, ¿vea? 6, 12, 18, 24, 30. Mientras que acá, a partir del millón al billón, solo son 3 puestos. 3, 3, 3 y 3 más. ¿Cierto? Por eso a una se le dice escala larga y a otro escala corta. Un quintillón en escala numérica larga son 10 a la 30, o sea, el 1 más 30 ceros, mientras acá solo 18 ceros. Estos son los países donde se utiliza la escala numérica larga, entre los cuales se encuentra México. Estos son los países donde se utiliza la escala numérica corta. Estos países utilizan ambas escalas, ya que... ¿Por qué ambas escalas Canadá? Porque en Canadá una parte habla inglés y la otra parte habla francés. ¿Cierto? Puerto Rico, su origen latino, lo trabajaba con la escala numérica larga y luego de ya la invasión norteamericana se introdujo la escala numérica corta, ¿cierto? ¿Ya? Otras escalas están en estos países de acá. que tienen dos idiomas y estos países utilizan escalas distintas a las dos principales. Algunos países han agregado a su escala el millardo, el cual tiene 9 ceros y que en la escala larga equivale a 1,000 millones y en la escala corta equivale a 1 billón. Bien, espero que haya quedado claro ese tema de las escalas numéricas. ¿Tienen alguna pregunta sobre aquello?
Hola. Se me fueron de nuevo. Aquí estamos. Pero no prenden la cámara, estoy hablando solo como... A ver. Están citando una reunión a las 2:30 para los duales. Sea ya mismo. Y creo que eso se va a extender, niñas. Ay, que no dejan trabajar. Y es bastante que cubrir, hay bastante que cubrir. Bueno, vamos a los números de representación decimal. Vamos, Valeria. A ver, representación decimal. Los números decimales se representan en la recta numérica para representar un número decimal. Se buscan los dos números enteros entre los que están comprendidos. Estos dos números determinan un segmento en la recta numérica. El segmento se divide en 10 partes iguales, décimas, o en 100 partes iguales, centésimas, hasta llegar al número decimal dado. Ya, como habíamos aplicado aquí, entre el 0 y el 1 pueden haber 10 puestos, ¿no? 10 lugares. Sería entonces 0,1, 0,2 positivo, estoy hablando, ¿no? 0,2, 0,3, 0,4. Y aún así, entre el 0,1 y el 0,2 pueden existir 10 lugares más. Hablemos de 0,11, 0,12, 0,13. Esa es la representación decimal. ¿Por qué se le dice decimal? Porque entre número y número va a haber 10 espacios. 10 espacios entre número y número, correcto. Y cada uno va a tener un valor exacto y propio. Ni un número se va a parecer a otro, ¿ya? Depende del grado de exactitud que se vaya a utilizar, pues, ¿no? Vamos a ver la representación decimal. Aquí. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de números decimales y ahora hablaremos de cómo ubicar un número decimal en la recta numérica. Antes de empezar a ubicar números en la recta numérica, les quiero hablar de tres cositas. La primera es que no se pueden ubicar, generalmente no se pueden ubicar los números exactos. Entonces no nos afanemos por ubicar los exactos porque no se puede, a no ser que sea en un computador o en una máquina. Sí, por ejemplo, si yo quiero ubicar el número 3,725 en un cuaderno es imposible ubicarlo exacto. ¿Listos? Entonces no nos afanemos por ubicarlo exacto. Lo que hacemos es ubicar un número aproximadamente en donde está. Lo segundo de lo que les voy a hablar es de que en decimales hay muchos números que son iguales y generalmente uno se confunde con esto. Por ejemplo, el número 3,2 es igual al número 3,20 o al número 3,200, ¿sí? O 2.000 o 20.000. O sea, el número 3,2 y los ceros aquí, acordémonos que en los decimales los ceros al final, después de la coma, al final no cuentan para nada, digámoslo así. Entonces 3,20 es lo mismo que 3,2 o 3,2 con el número de ceros que sea es lo mismo que 3,2. Entonces cuando a uno le dicen ubique el número 5,20, uno lo que hace es ubicar el número 5,2. O si le dicen a uno ubique el número 37,800, uno lo que hace es ubicar el número 37,8. Y lo tercero de lo que les voy a hablar es que en un número decimal, por ejemplo, el número 754,295, acordemos que la primera cifra, esta es la parte entera, y esta es la parte decimal. Por eso, pues aquí es la unidades, cifra de las unidades, cifra de las decenas, cifra de las centenas. Y ahora si miramos hacia la derecha de la coma, la primera cifra sería la de las décimas.
la segunda sería la de las centésimas y la tercera sería la de las milésimas. Bueno, entonces décimas, centésimas, milésimas. Ahora sí vamos a practicar ubicando números decimales, empezando con el número 2,3. Entonces lo que miramos es primero la parte entera. A ver, el 2,3 entonces, ¿dónde estaría situado? A ver, ¿entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3? 2 y 3. Entre el 2 y el 3, ¿cierto? 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué tan entre el 2 y el 3? ¿Más tirado a la derecha o más tirado a la izquierda? Más tirado a la izquierda. Más A tirado la a la izquierda, derecha, ¿no? ¿cierto? A ver, a la derecha quiere decir de aquí del 5 para la derecha o el 5 para la izquierda. 5 para la izquierda. Para la izquierda, ¿cierto? Porque el 3 es menor que el 5, entonces va a estar ubicado en este sector de aquí. Pero para poder graficarlo bien necesitamos dividir esta parte, este sector, esta longitud de recta, ¿en cuántas partes? En cuántas partes iguales. Si hablamos de números decimales, tenemos que dividir ese sector en 10 partes iguales. ¿Ya? Y de esas 10 partes iguales, este número va a estar ubicado en la tercera parte igual. Entera. Y segundo, la parte decimal. La parte entera pues me dice que son 2 enteros, o sea que es aquí 2 enteros y un pedacito, digámoslo así. Siempre la parte decimal es un poquito más, pero no alcanza a llegar al 3. O sea, 2,3 está en algún lugar, aquí entre el 2 y el 3. No es porque sea 2,3, voy incluso a ubicar otro número para que no nos confundamos. Por ejemplo, el número 2,7, ¿sí? 2,7 está después del 2, pero antes del 3, ¿sí? Entonces, 2, quiere decir 2 y un poquito, ¿sí? Por ejemplo, 2,5, 2,37, 2,792. Todos esos números son 2, como son 2, algo, quiere decir un poquito después del 2. Ya vamos a mirar cómo ubicar estos números, pero empezamos con el número 2,7. Lo primero es mirar que esta cifra se llama la cifra de las décimas. Por eso, la unidad en la que voy a ubicar esas décimas la divido en 10 partes iguales, como les decía, de una forma aproximada, porque pues para dividir en 10 partes iguales, a pesar de que como se dan cuenta yo dibujé las unidades muy grandes, pero incluso así es difícil mirar cómo ubicar las 10 partes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ya dividimos en 10 partes iguales, cada una de estas es una décima. Por eso aquí iría el número 2,1, aquí el 2,2, 2,3, 2,4, en la mitad siempre va el 5, entonces 2,5, 2,6 y aquí está el número 2,7, que era el que queríamos ubicar, ¿sí? Aquí iría el 2,8, 2,9 y 3. Entonces, esa es la forma de ubicar un número en la recta numérica. Ya vamos a ver cómo se ubican estos. La verdad, para ubicar estos, bueno, el 2,5 es muy fácil porque cuando es 0,5, como les decía, quiere decir 2,5. Entonces, 2,5, 2,1, 2, 3, 4 y 5. Aquí va el número 2,5. Y como les decía que es aproximado, aquí dice 2,37. Yo el método que utilizo siempre es solamente mirar la primera cifra decimal. Entonces, el número 2,37, yo lo que hago es mirar solamente 2,3 y esto querría decir 2,3 y otro poquito. Entonces, ubico el número 2,3, 2, 2,1, 2,2, 2,3 y como es 2,3 y un poquito no alcanza a llegar al 2,4, entonces aquí está 2,3 y simplemente lo coloco un poquito más adelante, aquí estaría el número 2,37. No nos confundamos con este 37 diciendo que 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué? Porque estos 37 ya no son décimas, sino serían centésimas, porque acordemos que esta cifra es la de las décimas y esta cifra es la de las centésimas. Entonces no nos confundamos con eso y por eso
es la táctica que yo les digo a ustedes, que es simplemente mirar la primera cifra decimal. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Como lo ven, cuando aumenta el número de cifras decimales, el número se vuelve más exacto, ¿sí o no? Mucho más exacto, ¿no? Ejemplo, voy a ubicar el número 0,43, entonces esto quiere decir 0. A ver, ¿dónde va a estar ubicado ese número? El 0,43 en la recta lineal. Al principio, Entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3. el 0 y el 1. Ya. ¿En la primera mitad o en la segunda mitad? En la primera mitad. En la primera mitad, cierto, en la primera mitad, correcto. Y un poquito, entonces el 0,43 está aquí en la primera unidad, 0 y un poquito está por acá. Entonces esa unidad la divido en 10 partes iguales. Ya después cuando uno tiene práctica en esto, no hay necesidad de dividirlo en 10 partes iguales, sino más o menos uno calcula. Por ejemplo, si me dicen ubique el número 1,6, yo simplemente ya sé que aquí está el 1 y en la mitad iría el 1,5. Sí, y pues un poquito más adelante iría el 1,6, entonces yo lo ubico aquí, 1,6, ¿sí? No hay necesidad ya después de ubicarlo o de dividir en 10 partes iguales, pero por la explicación lo voy a hacer. Entonces, 0,43, como les decía, yo lo único que miro es 0,4, entonces 0, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. Como es 43, querría decir 4 y un poquito, entonces lo ubico un poquitico más adelante del 0,4 y ahí colocaría yo el 0,43. Vamos a ubicarlos ahora en una recta con las unidades más pequeñas. En la recta voy a ubicar estos 4 números. Aquí ya de rapidez lo voy a hacer sin necesidad A ver, ahora voy a pedir su participación. de dividir. El primer número. Yo voy a ir rodando en la recta y me dicen dónde va ubicado, ¿ven? Me avisan para parar. Ahí, Ahí. en el 3. En el 3, más adelante, más adelante. Ahí. Ahí. ¡Ay, menos! Ahí, ¿no? Ahí, más o menos por ahí, ¿no? Sí, sí. Casi al llegar al 4, ¿no? Sí. Casi al llegar al 4. Vamos con el segundo número. Ahí. Ahí, cierto. Ahí, 5.32, más o menos por aquí, ¿no? 32 es la tercera parte de 100, más o menos. Entonces, este espacio de aquí lo vamos a dividir en 3 partes iguales y nos tomamos el primer tercio, más o menos por aquí, 5.32. El tercer número, me avisan, seguimos rodando, avisen. Ahí. ¿Dónde? Aquí. No, más. Menos. 8,93. Por ahí. Ahí no, ahí más o Ujú. menos, correcto, 8,93. Correcto, casi al llegar al 9. A ver, aquí seguimos avanzando. Seguimos, me avisan. Ahí. Por ahí, menos. Ay, 12,45. Antes de ¿Dónde? la mitad del... Ahí, por más ahí. o menos. Por ahí. Correcto, 12,45, ¿no? Antes de la mitad entre el 12 y el 13. Si ahí es la mitad, corremos un poquito para la izquierda. Ahí más o menos. Correcto. En 10 partes iguales. 3,8 querría decir 3 y un poquito, entonces más adelante del 3, ya como idea tenemos que en la mitad iría el 3,5 y pues 3,8 simplemente calculo y más o menos 3,5, 6, 7, 8, más o menos por acá, como les decía, es aproximado. Por aquí ubicaría yo el número 5,32, el número 8, y este último número 12,93. Casi al llegar al 9, ¿no? 8,93. Y el último número, 12,45, es antes de la mitad entre el 12 y el 13, ¿cierto? Antes del 12,5.
Por último, como siempre, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a ubicar estos números en la recta numérica si A quieren. ver, rapidito. El 0,5, ¿dónde va? A la mitad del Aquí, 0 cierto. entre el 0 y el 1. Correcto, la mitad entre el 0 y el 1. El 3,9. Antes de llegar al Eh, 4. Aquí, antes de llegar ahí al justito. 4. En la Correcto, antes de llegar al 4. El 7,24. Ahí. Por ahí, ¿no? Ahí. Correcto, 7,24. Y el 10,09. Ahí, al Ahí. ladito. Ahí al ladito, ¿cierto? No llega a 10,1, vean. No No llega llega a al 1. 10,10. No. No llega a 10. No llega a la décima parte entre Una sí, ahí. aproximada. Ahí, ¿no? Ahí. Ojo, que no es 10,9, no es por acá. Está un 0 de por medio. 10,09. Son 9 centésimas, apenas aquí, pegadito al 10, correcto. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Operaciones con números reales. Ya mismo tengo que conectarme a esa reunión. ¿Ya? Operaciones con números reales. En los números reales existen dos operaciones básicas, la suma y la multiplicación. Y de ellas se extiende la resta y la división como operaciones opuestas de la suma y la multiplicación respectivamente. Vean que es una nueva conceptualización, ¿no? Ya no son 4 operaciones aritméticas, sino 2 básicas y 2 inversas, ¿ya? O opuestas que se les dice, ¿ya? Vamos a ver acá, operaciones con números reales. Esto está muy extenso aquí. No hay buen volumen aquí. Conjuntos de números que conforman precisamente esos números reales. Comenzamos con los números naturales, que son los conformados por nuestros cursos de matemáticas, y los están formados por cantidades. Aquí tenemos entonces los números reales, los naturales, que son estos, los números enteros, que son los de acá, Enteras positivas, cantidades enteras negativas y el número neutro, que es el 0. Podemos observar que luego el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Para visualizar esto mejor, podemos darnos cuenta que a partir del 1, los números positivos son los mismos números naturales. El siguiente conjunto de números es el conjunto de los números racionales, que se representa con la letra Q. Un número racional es aquel que tiene la forma partido B, donde A y B son números enteros cualquiera, pero con la condición de que B tiene que ser diferente de 0, ya que la división por 0 no está definida. Son ejemplos de números racionales cantidades tales como 4/3, menos 7/2. Para estos dos ejemplos, el 4 sería la A y el 3 sería la B. Es decir, el 4 es el numerador y la B es el denominador. Lo mismo para el segundo ejemplo. En este caso, A sería menos 7, numerador, y B sería el 2, denominador. El siguiente conjunto que vamos a tratar es el conjunto de los números irracionales, que se representan con la letra I. Son expresiones que no se pueden establecer como los racionales, es decir, de la forma A sobre B. Como ejemplos de números irracionales tenemos raíz cuadrada de 2
es un número irracional. Raíz cuadrada de 3 es un número irracional. El número pi, muy conocido, es un número irracional. Raíz cuadrada de 5 es un número irracional. Ahora podemos definir con mayor claridad los números reales. Podemos decir que los números reales es la agrupación de todos los conjuntos anteriores, de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los irracionales. Es decir, los números reales son todos los números anteriores. Como los números enteros y los números naturales están contenidos en Q, es decir, en los números racionales, podemos en definitiva decir que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales. Pero, ¿qué número no sería un número real? Si tenemos la siguiente cantidad, 5 partido 0, esto no es un número real porque la división por 0 no está definida. De ahí la salvedad que en los números racionales el denominador tiene que ser diferente de 0. Si tenemos raíz cuadrada de menos 2, este tampoco es un número real, debido a que los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales. De la misma forma podemos establecer raíz cuarta de menos 16 no es un número real, porque los números negativos no tienen raíces pares. Así podemos saber lo que es un número real y cuáles no son números reales. Bien, niñas. Ha sido un gusto el día de hoy, pero tengo que conectarme a esa reunión. Vamos a tomarle la asistencia Listo. 15. La del 10 le tomé, ¿sí, no? ¿Cuándo comencé con ustedes? Disculpe. No les he tomado la asistencia. Yo creo que fue el día martes. Creo que era con física. No me recuerdo. El viernes Porque tuvimos. el lunes no tuvimos clases. El miércoles fue. El miércoles. Miércoles y viernes. Miércoles y viernes, ¿cierto? El miércoles tuvimos 10 y el viernes 12. Entonces aquí sí tuvimos 3 horas. Y con física estuvimos el 11 también, 3 horas más, correcto. Tengo que cambiar mi horario. De verdad que es una pena dejarlas. No saben la pena que me da. Podrán entender. De verdad. ¿Hasta cuándo me explican hasta cuándo aplican la indiferencia de no prender la cámara?